Seguimos dialogando con el doctor Víctor García Tomás sobre el tema de libertad religiosa y libertad de culto. Doctor, nos encontramos en pleno mes morado. Este mes es un mes tradicional para el Perú, o para la mayoría, la gran mayoría del Perú, por esa manifestación de religiosidad, de recogimiento, de fe en el Cristo de Pachacamía, y desde hace poco más de 250 años atrás, ¿no es cierto? Ahora, esto trae algunas cosas que son de la cotidianidad y que sin embargo termina generando algunos conflictos y enfrentamientos en algunos órdenes, como por ejemplo el trabajo. Digamos, aquellos miembros integrantes de la Hermandad de Cargadores del Señor de los Milagros o las hermanas ahumadoras, que son trabajadoras, ¿no? Independientemente de que lo sean del sector público, del sector privado, y que, bueno, tienen un compromiso contraído con su trabajo, pero también con su fe, y en consecuencia le destinan un día entero por una gratitud, un agradecimiento, o simplemente un ejercicio de su religiosidad y de culto al Cristo Moreno, y entonces van todo el día pues a trabajar, a la procesión, y le dedican el tiempo, y para este efecto colisionan con intereses laborales, ¿no? Porque el empleador pues evidentemente no le produce réditos la religión en absoluto, y sin embargo es una realidad, ¿no? Hemos conocido, por ejemplo, hace unos días atrás ha salido una sentencia en la que se ha asumido que las constantes demoras o los retrasos en el trabajo pueden constituir una causal de despido. Y sucede que a veces esas causales, esas demoras, tiene que ver con la asistencia de estas personas a su culto, a su presencia en la iglesia. Sí, ¿cómo ponderamos estas circunstancias, ¿no? Donde están chocando dos derechos fundamentales: trabajo, por supuesto el derecho del empleador también de exigir a su trabajador que esté trabajando, y por el otro lado el ejercicio de la libertad religiosa? La libertad religiosa tiene en principio dos límites. Uno es la inmunidad de coacción y la otra es la no discriminación. En lo que se refiere a la inmunidad de coacción, significa que ninguna persona puede ser objeto de represalias, maltratos, sanciones por el hecho de acreditar una determinada confesión. Y en esa misma línea, ninguna persona puede ser objeto de menoscabo, restricción o limitación de sus derechos por el hecho de pertenecer o no pertenecer a una organización. En el caso de la relación con el trabajo, hay una ley, una ley de libertad religiosa, que tiene un artículo en el que señala que es un derecho de los creyentes a celebrar o conmemorar sus fiestas religiosas. Pero con mucho tino esa misma ley dice que tendrá que ser modulada, digamos, concertada con el empleador. Porque evidentemente el centro de trabajo es una unidad de producción. Y porque finalmente el fin de la relación laboral es el de generar bienes o servicios y no, digamos, de plataforma para el mejor desarrollo de mis actividades espirituales, ¿no? Son dos cosas que son complementarias pero que no tienen que confundirse. Pero esa ley de alguna manera habilita un cierto espacio para el entendimiento. Esa misma ley, y ya anteriormente una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el caso de Lucio Rosado Anaque, estableció la existencia de la llamada objeción de conciencia, que es un atributo nuevo dentro de un derecho viejo y que surge dentro de este contexto interesante. Por un lado, la Constitución me consagra la libertad de conciencia. Esto es, me otorga el derecho a afirmar mi existencia y mi coexistencia de vida sobre la base de una idea filosófica, una idea política, una convicción religiosa. Señala que puede presentarse un acto de impugnación moral
cuando una norma general, que para el resto, para las demás personas, no puede generar ninguna observación, me impele a hacer algo que mi conciencia repugna. Y el tercer elemento es que este acto de impugnación, que tiene que ser medido caso por caso, finalmente no debe ocasionar daño a terceros, ¿no? No debe afectar los derechos de terceros. Ya han habido varios casos en el Perú de objeción de conciencia. El más emblemático fue el de Hugo Blanco Galdós durante la instauración de la Asamblea Constituyente. El 78, cuando allá en la 79. torre llama a juramentar a Hugo Blanco solicita que se retire el crucifijo y la Biblia y señala además que hará uso de otra fórmula para jurar, ¿no? Con el puño en alto. Eso genera una pequeña batahola. Allá de la torre, al cabo de 15 minutos, autoriza al señor Hugo Blanco a juramentar como estime pertinente, ¿no? En nombre del proletariado y del campesinado peruano. Y ahí sale, digamos, un primer caso interesante, ¿no? De objeción de conciencia. Y luego un caso recurrente es el de los testigos de Jehová, que tienen este tema, ¿no? En las Sagradas Escrituras, según su percepción, se ha logrado identificar el lugar que ocupa el Espíritu Santo. Dicen que está en la sangre. En consecuencia, para ellos la transfusión de la sangre está prohibida, pues, es una pérdida del paraíso, ¿no? Entonces han sido recurrentes los casos de... Aun cuando eso pueda generar la muerte de una persona por pérdida de sangre. Sí, pudiéndose salvar, porque podrían hacerle transfusión. Pero digamos, en el ejercicio pleno de su libertad puede tomar esa decisión. En donde existe, digamos, una situación diferente es cuando se trata de un menor. Cuando se trata de un menor, el médico facultativo puede solicitar la presencia del Ministerio Público. Y es finalmente el Ministerio Público el que tomará la decisión. Se tomará un acta y el médico y el fiscal decidirá si se practica o no practica la transfusión, aún en contra de la voluntad de los padres. ¿No? Bueno, pero con todo respeto al Ministerio Público, si para levantar un cadáver se demoran bastante, para ir a hacer un acto de presencia frente a un mozuelo que está a punto de perder y donde no se toma la decisión de hacerle la transfusión de sangre a pesar de la religión practicada por sus padres, se pone muy en riesgo este tema de el derecho humano más sagrado y precioso, que es el de la vida después de la libertad, versus el de la libertad de conciencia. En Argentina, hace unos 5 o 6 años, hubo un caso muy famoso que se llamó el de la familia ayurvédica. Hay una medicina, la medicina ayurvédica, que es milenaria, viene de del antiguo Egipto, y en donde se plantea que las curaciones son comiendo pelos, cascos, por supuesto plantas, amoníaco, tomando orines, ¿no es cierto? Y entonces hay una criatura que ya está empadronada y de la posta, ahí están, parece bien organizados, detectan que hay un niño que no está recibiendo sus vacunas. Entonces comunican a los padres y los padres señalan que no harán uso de las vacunas porque ellos son ayurvédicos. Entonces lo de la posta, esto judicializan el caso. Y con gran rapidez el Poder Judicial determina que con prescindencia de la decisión de los padres, por un sentido, digamos, de razonabilidad general, se estima que es mejor que estos niños sean vacunados y se dispone que así se haga, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación y diferencia entre libertad religiosa y libertad de culto? Digamos, la libertad religiosa tiene que ver con el acto de aceptar la existencia de un ser como supremo. Se plantea el formar o incorporarse a una organización eclesial y dentro de ese contexto propagar o divulgar esa fe, recolectar fondos para el sostenimiento de esta comunidad e incluso recibir asistencia espiritual y constituir centros de instrucción, como son los llamados colegios. Ya la libertad de culto tiene más bien que ver con los actos de reverencia, los actos ceremoniales, ¿no? Y allí
la regla varía. ¿Qué se pide al culto? Se pide que no se afecte el orden público, es decir, que estos ceremoniales se lleven a cabo pues con sosiego, con calma, con tranquilidad, sin ruidos molestos, y que no se afecte la moral social, es decir, que no hayan actos de suicidio, o como existía antiguamente, el sacrificio de animales, o actos sexuales, ¿no? Como era el caso de los niños de Dios, ¿se acuerda? Me hace recordar usted en la década de los 80 la presencia de esta Dios secta Mo, de los niños, el profeta Mo. Efectivamente, ¿no? Donde para supuestamente tener contacto con Cristo, este pastor mantenía relaciones sexuales con todas las hijas de, además, gente muy acomodada socialmente. Y además, ¿no? Que luego estas mujeres, que eran muy guapas, hay que decirlo, eran enviadas para reclutar, ¿no es cierto? Y hacían una combinación ahí de rock, marihuana, sexo y religión, ¿no? Sí. Pero ahora tengo entendido que esta comunidad se ha transformado y tiene una sede acá en Lima que es totalmente diferente, ¿no? Ya no tiene ese tipo de prácticas. No, algunos se lamentarán, pero no. Y la práctica del señor Badani, por ejemplo, que fue tan criticado en Chile y que tuvo que regresarse. Pero eso no es una práctica religiosa, ¿no? Es una forma de entender la convivencia de otra manera, ¿no? Un personaje que efectivamente fue expulsado de Chile y tuvo su momento acá, ya creo que ha perdido algo de presencia. Sí, envidiado por algunos en algún momento. Sí. Bueno, y hablando de este tema de la libertad de culto, hay casos emblemáticos que el Tribunal Constitucional ha desarrollado, ¿no? A propósito, por ejemplo, los casos de Francisco Francia o Víctor Polay. Narrenos un poco. El caso de Francisco Francia es muy curioso. Este es un individuo que consume pues unos productos alcohólicos de baja calidad. A este hecho se le suma que es atropellado por una combi, probablemente de propiedad del Grupo Orión. Termina en el hospital 2 de mayo, es decir, ya estaba favorito, listo para irse, ¿no? Finalmente muere, y cuando los familiares van a recoger el cadáver, el director del hospital les dice: el cadáver no sale hasta que no pague los gastos que han recibido por la atención en emergencia, ¿no? Entonces, mal aconsejados por un abogado de Azángaro, se supone. Estaba detenido el cadáver. Está así. Por deudor. Por deudor. E interponen un habeas corpus, ¿no? Todos saben que el habeas corpus solamente opera para la libertad personal, claro. Entonces, esto demora 7 años. Y cuando llega al tribunal, bueno, más allá de advertir esta situación curiosa, y nosotros hicimos un cambio, es decir, el Código Procesal permite hacer el cambio, y entonces lo convertimos en una acción de amparo. Porque finalmente, ¿qué es lo que perseguían los familiares? Los familiares pedían el cadáver para cumplir con los actos de sepelio, responso, luto. Para darle cristiana sepultura, ¿no? Entonces, y eso es básicamente un deseo, una convicción de todos aquellos que tienen accidentes de tránsito, los desaparecidos, es decir, que aparezca el cadáver para sepultarlo, ¿no? Así es. El otro caso fue el de Víctor Polay, el líder del MRTA. El líder del MRTA, que está pues en un aislamiento celular, un aislamiento celular. Entonces, pide la presencia de un sacerdote y le es negada. Entonces él interpone un amparo y lo gana. El argumento es que aún tratándose de un delincuente peligroso, aún bajo las condiciones carcelarias de aislamiento celular, no se le puede prohibir el derecho a la asistencia espiritual. Y es por esa razón que un sacerdote cada cierto tiempo visita a Polay para digamos, conversar con él, eventualmente confesarlo y comulgarlo, ¿no? Víctor Polay cree en Dios. Sí. Qué interesante. Y hay un caso que nosotros, usted y yo conocemos, Luis Alberto, que se dio en Huancayo, promovido por una empresa de una discoteca, ¿no? Probablemente ambiente, no sé, usted lo conoce. Discoteca. ¿Cómo se llamaba? Taj Mahal, que plantea una tesis interesante. El alcalde de Huancayo se le va la mano y declara la ley seca en Semana Santa. Y entonces Taj Mahal discoteca le pone un amparo y le dice: un momentito,
Esa es una conmemoración propia de los cristianos. Y yo no lo soy. Y yo no lo soy, y ni se puede impedir a quien no sea cristiano o un mal cristiano que venga aquí digamos, a un rato de esparcimiento, ¿no? Entonces el tribunal analiza el caso y dice, sí, si fuera esa la circunstancia, estaría acreditada la violación, porque no se pueden imponer las reglas religiosas digamos, a la comunidad. Pero sin embargo, dice, el amparo debe ser desestimado porque esa regla tiene un objetivo, que es el mismo que hay cuando hay partidos de fútbol, cuando hay censo, que es que se proscribe o se proscribía, ¿no es cierto?, el consumo de alcohol para evitar que en estos actos multitudinarios se generasen pugilatos, riñas, ¿cierto?, actos de violencia. Exacto. Bueno, vamos a hacer entonces un último corte para ir al cuarto bloque del programa y regresamos en Referente Jurídico.